Oremos una vez más al Señor y pidamos la bendición del Señor. Padre, te damos gracias por permitirnos llegar a un domingo más. Señor, hoy iniciamos una nueva semana y pedimos, Señor, que nos bendigas con la predicación de tu palabra, Señor. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento. Muéstranos a Cristo. Habla a nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias en Marcos capítulo 8, por favor. Versículo 31. Vamos a estar meditando en Marcos capítulo 8, versículo 31, prácticamente hasta el 38. Como es un texto largo, extenso, no lo vamos a leer de todo un solo tiro. Vamos a ir leyéndolo y meditando en él. Marcos capítulo 8, versículo 31. Y yo he titulado mi sermón, El sacrificio de Jesús señala nuestro camino angosto. Hermanos, yo he tenido la experiencia de preguntarle a muchas personas, ¿qué es el Evangelio? O ¿cuál es el Evangelio? Para sorpresa, casi nadie responde correctamente. Aún aquellos que están en una organización religiosa, y esto aún a muchos evangélicos. Ustedes no se imaginan las cosas tan distorsionadas que yo he escuchado de lo que ellos creen que es el Evangelio. Este texto que vamos a leer el día de hoy, vamos a estudiar, nos enseña precisamente sobre a qué vino Jesús, lo cual es el Evangelio. Cada uno de nosotros debe de estar de acuerdo con este texto. De no ser así, su fe o la mía es vana, no sirve, pues no se conforma a lo que verdaderamente es el Evangelio. Además, hoy tenemos un problema. Muchas personas vienen, se hacen cristianas sin saber lo que requiere, según Dios, lo que es ser cristiano. Este texto es oportuno para ti y para mí, para que nos examinemos y veamos con claridad lo que implica seguir a Cristo. Ahora, ¿qué encontramos en este texto? Dos cosas. Jesús, después de que Dios le revela a sus discípulos quién es Él, ahora Jesús les va a enseñar a ellos cuál es el propósito por el cual Él vino a este mundo. Y también, número 2, este texto nos va a enseñar que Jesús, por decirlo de esta manera, marca la cancha, dando los requisitos para aquellos que deseen ser sus discípulos. Si yo les preguntara a todos los que estamos en este lugar, incluyendo a los niños, préstenme atención. Pregunta, no respondan. Ustedes están en este lugar porque quieren seguir a Cristo. Yo creo que todas las personas que estamos en este lugar tenemos por lo menos ese pensar. Quiero seguir a Cristo, ¿cierto? Ok, este sermón es para usted. Y quiero que veamos en el versículo 31 y 32 de nuestro texto cómo Jesús anuncia su sacrificio. Versículo 31. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas cosas o estas palabras claramente. En otras palabras, hermanos, noten el versículo 31 y noten el versículo 32. Y ahora piensen en el versículo 29. Inmediatamente después
de que Marcos dice que Dios le reveló a Pedro y por ende a todos sus discípulos quién era él, que él era el Cristo, el Mesías, ahora Marcos nos pone otra escena donde Jesús les dice, les voy a decir a qué he venido yo, cuál es mi tarea como Mesías. Recuerden que los evangelios son biografías teológicas. Marcos coloca de forma organizada sus ideas, que no lo hace Mateo ni tampoco lo hace Lucas. Cada quien tiene una idea a expresar. Marcos, inmediatamente después de que nos dice que Pedro tiene una revelación de parte de Dios para decir, tú eres el Mesías, inmediatamente ahora Marcos dice que Jesús empezó a enseñarles cuál era el propósito de que el Mesías viniera a este mundo. Esa es la idea de Marcos. Y empieza a decirnos en el versículo 31 que él empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre, hermanos, muchas veces nosotros leemos esa frase, el Hijo del Hombre, y no sé usted, pero yo sí, pasé muchos años de mi cristianismo escuchando esa frase, leyendo esa frase, pero no entendía qué quería decir esa frase, el Hijo del Hombre. Por un lado, esta frase, el Hijo del Hombre, hace referencia al título de Mesías. Si usted lee Daniel capítulo 7, ahí se menciona la frase del Hijo del Hombre que hablaba con el anciano de días. O sea que cuando Jesús decía, yo soy el Hijo del Hombre, él estaba diciendo, yo soy el Mesías. Pero por otra parte, esa frase, el Hijo del Hombre, tiene la intención de decir, yo soy un ser humano. Yo soy un ser de carne y hueso, igual que ustedes. Y por ende voy a sufrir muchas cosas como él lo iba a decir. Así que esa frase, el Hijo del Hombre, él está diciendo, ¿sabe qué le va a pasar al Hijo del Hombre? ¿Sabe qué le va a pasar al Mesías? Esto. Y recuerden que los judíos en aquel momento y el día de hoy, ellos no pueden aceptar de que el Mesías sufriera y muriera. Pero es lo que Jesús está diciendo. El Hijo del Hombre, el Mesías, va a sufrir esto. Inmediatamente él habla acerca de su sufrimiento. Cuando dice en el versículo 31 que el Hijo del Hombre debía de padecer muchas cosas. Muchas cosas. Y esta palabra padecer se puede interpretar como experimentar sufrimiento. El Mesías va a experimentar sufrimiento. Aunque para las personas de aquella época no era ni pensable, la verdad es que el Mesías iba a experimentar dolor y esto causado por otros, dice Jesús. Así estaba establecido en Isaías 53, que el hermano acaba de leer, que se escribió 740 años antes del nacimiento de Jesús. Ya estaba escrito ahí en la Biblia, el Mesías va a sufrir. Ahora Jesús aparece y después de que Dios les revela, yo soy el Mesías, inmediatamente dice, y les voy a decir a qué he venido. He venido a sufrir, he venido a padecer, he venido a morir. ¿Verdad? Los judíos debieron saberlo. Pero, ¿por qué aún los judíos no aceptan a Jesús como un siervo sufriente? ¿Por qué? Yo he escuchado algunas interpretaciones de algunos judíos, por qué ellos no aceptan a Jesús como un siervo sufriente, como el Mesías sufriente, y cuando le preguntan, ¿y qué de Isaías 53? Y ahí queda claro el sufrimiento. Ellos dicen que Isaías 53 se refiere a la nación de Israel, no al Mesías. He ahí la equivocación de ellos, ¿verdad? Ahora, el Salmo 22 ya hablaba de que Dios iba a abandonar al Mesías en un momento de su vida. En el Salmo 22 ya estaba escrito, Dios me va a abandonar. Cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso dice el Salmo 22. Y fueron las palabras de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Claro, algunos evangelistas
escribieron las palabras arameas de Jesús, ¿verdad? Elí, Elí, lama sabactani, ¿verdad? No sé muy bien arameo, pero por ahí va. Era citando el Salmo 22. El Salmo 16 ya hablaba de que el cuerpo de Jesús no iba a ser dejado en la tumba, de que no se iba a podrir. O sea, si usted lee la Biblia, en el Antiguo Testamento, Isaías dice, él va a sufrir. En el Salmo 22 dice, Dios lo va a abandonar en un momento de su vida. Y el Salmo 16 incluso dice, y su cuerpo no se va a quedar para siempre en la tumba, no se va a podrir. Hablando del Mesías. Ahora, Jesús no solamente dice, yo voy a sufrir. Jesús no solamente advierte a sus discípulos que él iba a sufrir, sino que él habla de que iba a ser rechazado aún por los eruditos de aquella época. Esto también estaba ya escrito que iba a suceder. Porque en el Salmo 118, versículo 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores, y los edificadores eran aquellos hombres que estaban supuestamente edificando espiritualmente al pueblo de Dios, los maestros de la Biblia, y dice que esa piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra principal del ángulo. Ya estaba escrito ahí que iba a ser despreciado por los hombres más eruditos de la Biblia en aquel momento. Y en Isaías 53:3 dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Así que Jesús dice, eso está escrito, eso va a suceder conmigo. Los tres puntos principales de aquel momento de la época me van a despreciar. Los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Véanlo conmigo, por favor, en el versículo 31. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre iba a padecer muchas cosas y dice, y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Imagínate el día de hoy, a los principales teólogos del mundo, ellos iban a despreciar a Jesús en aquel momento. Los más eruditos. Ser rechazado. Literalmente esa palabra, cuando Jesús dice, yo voy a ser rechazado por ellos, literalmente es como él estuviera diciendo, después de una prueba, después de que ellos me examinen, voy a ser reprobado. Los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas sometieron a una prueba a Jesús y según ellos no pasó la prueba, fue deprobado, fue rechazado. Hermanos, los ancianos eran los miembros del Sanedrín, la autoridad de Israel. Ellos dijeron, ya lo pasamos por la prueba, lo pasamos por el colador, no pasa la prueba, no pasó Riteve, no pasó Decra, no pasa. Él no puede ser el Mesías. Los principales sacerdotes, que eran miembros del Sanedrín y representantes de las 24 órdenes sacerdotales, esta era una jerarquía propia del templo y la mayoría de ellos eran saduceos, también dijeron, Jesús no aprueba, él no es el Mesías. Los escribas eran los expertos de las leyes del Antiguo Testamento, principalmente fariseos, es decir, autoridades de la ley judía, que algunas veces se hablaba de ellos como los intérpretes, los especialistas de la ley. Ellos dijeron, este hombre no califica, él no es el Mesías. Ellos, dice Jesús, me van a despreciar, voy a ser rechazados por ellos. Voy a ser rechazado por ellos. Así que Jesús, hermanos, les está diciendo que las autoridades religiosas de ellos no lo iban a aceptar. Imagínate el cuadro para ellos. Ellos habían dejado hasta el momento todo. Posiblemente estaban muy orgullosos de ver a Jesús hacer tantos milagros.
Y ahora Jesús les echa un balde de agua fría. Ustedes tienen que saber algo. Yo voy a sufrir muchas cosas. Y aún a las autoridades religiosas me van a despreciar. Ustedes tienen que estar apercibidos de eso. Deben de saberlo. No voy a ser popular. Ahora, ¿qué aplicaciones podemos traer a nuestras vidas sobre esto que hemos leído? Hermanos, y es que las religiones no aceptan ni reconocen a Jesús. Tal como Jesús es, las religiones no lo aceptan. Y ya hemos hablado mucho de eso. Por más inteligencia natural, nadie iba a poder conocer a Jesús, ni los escribas, ni los principales sacerdotes, ni los ancianos, por mucho conocimiento natural que tuvieran, iban a poder reconocer quién era Jesús. Hermanos, de nada te vale, de nada me vale a mí un conocimiento teológico si Dios no hace una obra en el corazón de la persona. ¿De qué le valió a los escribas tanto conocimiento? A los principales sacerdotes, a los ancianos, ¿de qué les valió? Noten el texto que voy a leer. Respondió Jesús y le dijo, Juan 3:3, en verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El texto no dice, no puede entrar al reino de Dios. No. Lo que dice es, si tú no naces de nuevo, y le está hablando a Nicodemo, a un maestro de las Escrituras. Nicodemo, si tú no naces de nuevo, si de arriba no te hacen nacer de nuevo, tú no vas a poder ver el reino de los cielos. No vas a poder verme a mí como el Mesías. No vas a poder ver que Dios está trayendo la restauración del reino que Él había prometido a David. No lo vas a poder entender. Y lo mismo sucede el día de hoy. Nadie va a poder reconocer, ni siquiera ver al rey de ese reino, si no nace de nuevo. Ahora, ¿qué consecuencias iba a traer el rechazo? Dice el texto, y ser muerto. Ser muerto. El desprecio y el rechazo de estas autoridades religiosas iba a llegar a tal punto que concluiría con un asesinato. De hecho, no sé si ustedes han prestado atención a Isaías 53, versículo 8, cuando dice, por opresión y por juicio fue quitado. Y la intención es, a Él le quitaron la vida, a Él lo quitaron de este mundo. Él no se mató a sí mismo, no murió de viejo, a Él lo quitaron de este mundo, es la idea. Otras personas le arrebataron la vida. Y dice Isaías 53, 8, a Él le van a arrebatar la vida. Lo iban a asesinar. Y si recordamos Marcos capítulo 3, versículo 6, nuestro contexto atrás, ya los fariseos y los herodianos estaban planeando cómo matar a Jesús. Ellos ya lo habían planeado y lo iban a llevar a cabo. Y dice Jesús, ¿saben qué? Lo van a conseguir. Me van a matar. Se va a cumplir Isaías 53, 8, me van a quitar la vida. No por sí, como dice otra versión, no por mí mismo, ellos me la van a arrebatar. Jesús les estaba adelantando lo que le esperaba a Él. Ahora, cuando nosotros leemos la revelación de Dios, que es una revelación progresiva, vemos que este sufrimiento y este rechazo que Jesús recibió fue ordenado por Dios cientos de años antes. De hecho, Pedro dice que Jesús fue predestinado para morir por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y ahora quiero que vayan conmigo a un pasaje. Vayan conmigo a Hechos capítulo 2. Versículo 22 al 23. ¿Alguien se tomó el agua y no lo trajo? Hechos 2:22. ¿Lo tienen? Oiga lo que dice la revelación bíblica en Hechos 2:22.
Porque Jesús en nuestro texto está diciendo, me van a matar, yo voy a sufrir. Pero oiga lo que dice ahora el Espíritu Santo de estos acontecimientos que vinieron sobre Jesús. Dice, versículo 22, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús, el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. Versículo 23. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavaste en una cruz por mano de impíos y le mataste. En otras palabras, ahora el Espíritu Santo dice que esos sufrimientos de Jesús, lo que él iba a pasar, había sido un plan de Dios que estaba ya predeterminado para él. Sí, los romanos lo mataron, los judíos lo despreciaron y lo entregaron, pero todo eso, dice el Espíritu Santo, ya estaba establecido por Dios. Además, les dice que él no quedaría muerto, sino que iba a resucitar. Él dice, sí, me van a matar, voy a sufrir, pero voy a resucitar. Hermanos, piensen en esto un momento. Yo estaba, no me acuerdo en qué parte de mi casa, yo estaba pensando en esto. En el Antiguo Testamento, cuando se hacía un sacrificio agradable al Señor, dice la Biblia que subía aquel humo que era un olor grato al Señor. No sé, cuando usted está cocinando bistec adobado así, con cebolla, o una chuleta, y usted huele y usted dice, imagínate aquellos sacrificios de aquellas carnes ahí, ¿verdad? Y dice que ese sacrificio era agradable y su olor era grato al Señor, porque era un sacrificio adecuado. Ahora sí, ¿cómo iba el mundo a saber que Dios había aceptado el sacrificio de Jesús? ¿Cómo? La única forma de hacerle ver al mundo que Dios había aceptado el sacrificio de Jesús para perdonar los pecados era que ese hombre, Jesús, resucitara de los muertos y luego subiera al cielo como ese olor fragante, subiendo al cielo en un cuerpo glorificado, tal como sucedió. No sé si ustedes ven la relación del Antiguo Testamento y cómo se elevaba ese humo y que era un olor a cómo Jesús resucitó de los muertos y subió al cielo para decirle al mundo, sí, así como en el Antiguo Testamento Dios aceptaba aquellas ofrendas adecuadas para él, ha aceptado la ofrenda que yo he hecho con mi cuerpo, con mi vida. Y la evidencia para ustedes no es un olor grato, es que yo he resucitado de los muertos con un cuerpo glorificado. A tal punto que la Biblia registra que muchas ocasiones estuvieron los discípulos en una casa con la puerta cerrada y Jesús aparecía. O sea, su cuerpo tenía la capacidad de aparecer y desaparecer, de traspasar paredes. Y sin embargo no era un espíritu, porque Tomás tocó su cuerpo. Tenía huesos, tenía carne, era un cuerpo glorificado. Esa fue la evidencia que Dios dio de que su sacrificio fue aceptado. Así que Jesús le está diciendo a ellos, mira, lo que va a pasar conmigo, yo voy a sufrir muchas cosas. Golpes, me van a escupir, me van a dar latigazos, me van a despedazar la espalda, literalmente voy a quedar en carne viva. Me van a matar, pero voy a resucitar. Al tercer día yo me voy a levantar como evidencia de que lo que estoy diciendo y he dicho es cierto, yo soy el Mesías, he venido a pagar por los pecados de ustedes y la evidencia es que me voy a levantar de los muertos. Esa es la evidencia. Esa es la garantía, es la señal de que el sacrificio fue bueno y los pecados han sido perdonados. Como alguien decía, mira, cuando Dios hizo un pacto con su pueblo, con Noé, de que nunca más iba a exterminar la tierra con agua, le dio una señal, el arco iris, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que el cristiano ve como señal
de que el pacto que Dios ha hecho en la sangre de Jesús, en el cuerpo de Jesús, de que ha perdonado los pecados y que esa persona que ha entrado en pacto nunca más verá la muerte espiritualmente hablando. La cena del Señor es una señal visible que nos dice, que representa ese pacto que Dios ha hecho. Y sabemos que esa cena del Señor habla de la resurrección y de su segunda venida. Hermanos, Hebreos 10:10 dice, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús una vez y para siempre. Y en el versículo 14 dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. La evidencia de que Dios aceptó su sacrificio para perdonarnos a nosotros es que Él resucitó. De hecho, Pablo dice en 1 Corintios 15 que si no hay resurrección, nuestra fe es vana. Es vana, hemos creído en vano. Entonces, hermanos, lo primero que hemos visto es que Jesús anuncia su muerte, anuncia su sufrimiento. Sin embargo, quiero que veamos también la dificultad que eso traía a los discípulos. La idea de un Mesías que iba a sufrir y iba a morir no era muy entendible para ellos. Véanlo conmigo en el versículo 32, segunda parte, y versículo 33. Y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle. Mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes la mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermanos, aquí Pedro deja claro de que para ellos no era concebible la idea de un Mesías que muriera, que sufriera. Recordemos las creencias del Mesías. Para ellos el Mesías era aquel conquistador que iba a venir a derrocar al gobierno romano en aquel momento. Y ahora Jesús dice, voy a sufrir, me van a maltratar, me van a matar. Y dice, no, eso no cuadra, Señor. Por favor. Y empezó a reconvenirle, no vayas, no lo hagas, por favor. Esa es la idea. ¿Qué hace Pedro entonces? Empieza a reconvenirle, empieza a reprenderle. Y podemos por un lado ver cómo Pedro amaba a Jesús. Señor, que nada de esto te acontezca, que no sufras. Pero también podemos ver que Pedro no pensaba muy adecuadamente. No pensaba adecuadamente. Él aún todavía no comprendía nada de lo que Jesús le estaba diciendo. Un Mesías, un Salvador, que más bien va a sufrir. Aquel que viene a salvarnos, más bien va a padecer. Aquel que tanto hemos esperado, más bien va a ser rechazado por las autoridades religiosas. Eso es como, para que tengamos un ejemplo, que las autoridades católicas romanas, su papa y todos los demás, desaprueben a un hombre. Y que al mismo tiempo él diga, yo soy uno de los santos. No tendría razón de ser. Ellos están diciendo, no nos cabe en la cabeza que tú seas el Mesías, pero nos está diciendo que más bien las autoridades religiosas te van a despreciar. No tenían la idea que a través de la muerte de Jesús, Dios iba a salvar a su pueblo. Ellos no lo entendían. Tenían dificultad. Y Pedro aconseja a Jesús que no haga nada de lo que ha dicho sobre su sufrimiento y su muerte. ¿Qué responde Jesús? Y usted puede leer esas palabras y puede decir, ¿por qué Jesús fue tan duro con Pedro? ¿Por qué le dice en el versículo 33, quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios y no las de los hombres? ¿Por qué Jesús habló tan fuerte para con Pedro en ese momento? Quítate delante de mí, Satanás. Piensen en esto. Un día Pedro es inspirado por Dios para hablar y dar a conocer quién es Jesús. Tú eres el Mesías. ¡Qué revelación! Y al día siguiente,
por decirlo de esa manera. Ahora Pedro es el portavoz del diablo, reconviniendo a Jesús de que no muera. Pedro está pensando en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que Cristo muriera. Pedro no piensa bíblicamente. Y como dice, tú eres Satanás, tú eres un adversario para mí, literalmente. Ahora, no quisiera pasar de largo esta parte sin algunas aplicaciones para nuestras vidas. Satanás siempre va a procurar que los seres humanos no se salven. Ese es el trabajo de Satanás. Hacer que las personas no se salven. Y para eso usa muchas astucias. Por ejemplo, distorsiona la palabra, trata de distorsionar la palabra de Dios, levanta falsos predicadores. Él trató de tentar a Jesús de forma directa, de forma física, de forma sutil. Ahora usa a Pedro para que Jesús no llegue a la muerte y entonces no haya un perdón por los pecados. Y yo quiero preguntarte a ti para que pienses un momento. ¿De qué forma puede usted ver que hoy Satanás esté obstaculizando la salvación de las personas? ¿De qué forma? Piense por un momento de qué forma Satanás está hoy tratando de obstaculizar la salvación de las personas. Porque en nuestro texto influenció a Pedro para decirle a Jesús, no mueras. Y si no hay ofrenda, no hay perdón de pecados. Pero en el día de hoy, ¿de qué manera Satanás está tratando de obstaculizar la salvación de alguien? De forma muy práctica, hermanos. Uno de ellos, el trabajo. Satanás usa el trabajo para que las personas estén tan ocupadas que no puedan buscar de Dios, para que no se congreguen. Si usted lee Éxodo, capítulo 4, cuando Moisés llega a Egipto para decirle, Dios ha dicho que dejes ir a mi pueblo para que me adore, la respuesta de Faraón es, increméntele el trabajo para que ellos no estén prestando atención a estas palabras. O sea, voy a usar el trabajo para que ellos no adoren a Dios. Vamos a forzarlos, para que no tengan tiempo para pensar en estas palabras de Dios. Satanás usa el trabajo para obstaculizar que personas lleguen a salvarse. ¿O usted cree que es muy de Dios que hayan trabajos donde se trabajen los domingos? No. Se ha hecho muy normal. Pero detrás de todo eso es Satanás haciendo que las personas estén tan ocupadas que no puedan venir a la iglesia a escuchar el evangelio. La familia. ¿Cuántas veces Satanás no ha usado la familia, padres, hermanos, familiares, para meterle carbón a alguien y que no vaya a la iglesia? Para hacerle de tropiezo, para hacerle de barrera. Satanás está detrás de todo eso. El cansancio. Usted se siente bien los viernes, se siente bien los sábados, pero el domingo amanece tan cansado. La religiosidad. No, nosotros somos de esta religión y creemos esto. Y no escuchan el evangelio. Satanás está detrás de todo eso. La pereza. No, es que estoy tan cansado, tengo pereza, mejor me quedo acostado, mejor no voy a la iglesia. Satanás está tratando de que tú no vengas. Las falsas iglesias, el amor al dinero, etc. Hay tantas cosas que el día de hoy Satanás está usando para tratar de obstaculizar la salvación. En nuestro texto usó a Pedro para tratar de que Jesús no fuera a morir, para que no hubiera ofrenda perfecta por los pecados. Satanás usa hoy muchas otras cosas. Ahora, en nuestro texto, ¿cuál razón da Jesús de por qué Pedro era ahora un adversario? Vean el versículo 33.
Quítate delante de mí, dice. Porque, aquí da el argumento, no tienes la mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En otras palabras, Pedro estaba pensando carnalmente, humanamente. No, ¿cómo vas a sufrir? ¿Cómo te vas a dejar golpear? No. Carnalmente. Podemos decir entonces que Pedro necesitaba cambiar su mente para comprender claramente lo que Jesús estaba diciendo que él iba a hacer. Y por eso dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. No os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hasta que Pedro no fuera transformado en su mente, él no podía comprender que a él mismo le convenía que Jesús sufriera y que Jesús muriera. Él no lo podía comprender. De la misma manera, hermanos, si tú o yo no cambiamos nuestra mente, no vamos a estar actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. En muchas áreas. ¿Cómo cambia alguien su mente? ¿Cómo puedes cambiar tú tu mente? La respuesta es obvia, leyendo y estudiando la palabra de Dios. Una iglesia sana, yo le garantizo que le ayudará muchísimo en esa área, en esa tarea de cambiar tu mente. Una iglesia sana le va a ayudar a usted y me va a ayudar a mí a cambiar mi mente, a pensar más como Dios y no pensar humanamente. No, ¿cómo se les ocurre que no puedo ir un domingo a la playa? No, estás pensando como los hombres y no tienes la mente en las cosas de Dios. ¿Sí o no? Yo creo que todos hemos batallado con ese tema. Porque es un tema muy de nosotros, de los costarricenses. Hermanos, y una iglesia sana te puede ayudar, me puede ayudar a mí en esa tarea. Sin embargo, encontrar una iglesia saludable es como encontrar una aguja en un pajar. Y aquí me voy a atender un ratito. Para una mente no entrenada, cualquier iglesia es buena. Lo voy a repetir. Para una mente cristiana no entrenada, cualquier iglesia es buena. Y le tengo algunos ejemplos. Yo que soy de Sarchillo puedo dar este ejemplo. El que no sabe de poliuretanos va a comprar un producto para dar un acabado a un mueble a su casa y cualquier producto que vea, cualquiera es bueno. Cualquiera. Nada más llegue y pregunta, ocupo un producto para mi mueble. Y el que le vendan es porque usted no sabe nada. Si usted sabe un poquito de poliuretano, usted dice, mira, vengo específicamente por este producto, porque yo sé que es el mejor. Pero si usted no sabe, cualquier producto le va a parecer bueno. Otro ejemplo, el que no sabe de café, el que nunca ha ido a coger café, va a recolectar café y cualquier corte para él es bueno, cualquiera. Pero el que sabe coger café dice, no, en este corte no me meto, me voy a esperar un momento. Y esas son las mañas. Me espero ahí que es que revisando el canasto, que es que revisando tal cosa, espero que cojan ese corte y me espero aquel corte porque sé que ahí sí voy a coger bastante. Pero el que no sabe, cualquier corte le es bueno. ¿Sí o no? Tercer ejemplo para terminar. El que no sabe de pesca, como yo, va a pescar y cualquier carnada, cualquier plomo le parece igual. Es más, yo estoy seguro que muchos de ustedes, como yo, puede ir al mar y piensa que sacando lombrices de aquí va a ir a pescar allá. Porque no sabe. ¿A qué voy con esto? Que una mente no entrenada, cualquier iglesia le es buena. Porque no sabe todavía pesar, no sabe discernir.
Así la persona que no ha profundizado en un estudio de la Biblia le da igual meterse en cualquier iglesia, porque ellos dicen, de por sí, en todas hablan de Dios. Me da igual. Me meto en los testigos de Jehová, ahí hablan de Dios. En los adventistas, ahí hablan de Dios. En la católica, ahí hablan de Dios. En los cristianos pentecostales, ahí hablan de Dios. Cualquier iglesia le va a ser igual. ¿Sí o no? Lo importante es que hablen de Dios. Sin embargo, sabemos que eso no es así. Tengamos cuidado, Satanás todavía usa hombres para que no hagas la voluntad de Dios, como lo hizo con Pedro. Tengamos cuidado. Hermanos, y así como Jesús debía de obedecer a Dios, y esto le iba a llevar a abstenerse de cosas, y aún le iban a traer dolor a él, esto serviría para que sus seguidores supieran el camino a seguir si verdaderamente querían ser sus discípulos. Y esto me lleva a mi otro encabezado, el camino angosto. El camino angosto. Noten cómo Marcos, después de que Jesús dice, yo voy a padecer, yo voy a sufrir, yo voy a morir, inmediatamente lo relaciona ahora con sus seguidores. Un camino angosto. En otras palabras, él marca la cancha. Versículo 34. Cuando Pedro empieza a reconvenirle de que no sufra, de que no vaya a hacer esto, él dice en el verso 34, y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo. Y aquí encontramos la invitación general. Si alguno, el que quiera, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay una invitación general. Hermanos, así como en esta iglesia le podemos decir a todos ustedes, sigan a Jesús, sirvan al Señor, entregue su vida al Señor. Sí, el que quiera va a poder hacerlo desde la perspectiva humana. Sin embargo, Jesús pone las condiciones de aquellas personas que le van a seguir. Y él empieza a decir que una de ellas es negarse a sí mismo. O sea, vas a dejar de ser egoísta, vas a dejar de pensar en ti. Ya tú no vas a importar más. De hecho, el primer versículo bíblico que me memoricé fue Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Oiga, ya no vivo yo. Si nos deteniéramos a pensar qué implica ese pasaje bíblico cuando dice, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y en palabras mías, y ahora lo que yo vivo, lo que yo hago, lo hago para Él. Es lo que Jesús está diciendo. Vas a negarte a ti mismo. O sea, van a hacer cosas o van a haber cosas que no vas a poder hacer más. Vas a tener que negarte a que tú quieras hacerlas. Cuando alguien se enoja contra usted, cuando alguien le ofende, en su humanidad, un ejemplo, usted va a querer ponerle la mano con ligereza. Vas a tener que negarte a ti mismo para obedecer a Jesús y decir, debo de poner la otra mejilla. En otras palabras, ya no te vas a gobernar a ti mismo. ¿Cuántas de las personas que van a las iglesias quieren ser cristianos? Quieren seguir a Jesús, pero al mismo tiempo quieren ser ellos sus propios amos. Quieren gobernarse a sí mismos, quieren decir qué tienen que hacer y qué no. Dicen, no, te vas a tener que negar a ti mismo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo me levanto el domingo en la mañana y digo, hoy tengo pereza, tengo sueño, estoy cansado, casi no dormí, me voy a quedar en mi casa? ¿Ok? Niégate a ti mismo y obedece al Señor. No dejes de congregarte. ¿Verdad? Ahora,
¿cómo implicaríamos ese negarse a sí mismos en la práctica? Por ejemplo, veamos la familia. Veamos la familia. ¿Cómo sería ese negarnos a nosotros mismos, pero en la familia? Los que son esposos, y cómo me gustaría que todas las mujeres que están aquí estén sus esposos, y las que están solteras, escuchen bien para que se vayan preparando. Esos hombres cristianos deben de negarse a sí mismos en el área de la familia. ¿En qué sentido? Que sus esposos o estos hombres cumplan sus responsabilidades como esposos. Es que vengo cansado del trabajo y es que vengo con dolor de cabeza. Sí, niégate a ti mismo y haz lo que el Señor te ha mandado hacer. Y eso es algo con lo que todos los hombres luchamos. Hermanos, yo ahora me la tiro un poquito nosotros más relajado. Pero yo también he estado en la situación de ustedes. Yo también he trabajado 10 horas al día en un trabajo forzoso donde estoy constantemente alzando muebles pesados, madera, con mucha calor, más que aquí, sucio, 10 horas, donde llego a mi casa a las 7 de la noche y sé que en mi mente todavía tengo que repartirme las horas que queda entre mis hijos, mi esposa, leer para mí, para preparar estudios en aquel momento para los miércoles, estudios para los martes, estudios para la escuela dominical y el sermón. Y aún con toda esa tarea, yo sabía que tenía que también decir, estoy cansado, quiero relajarme un rato en mi cama, pero tengo tareas que hacer en mi casa. Tengo una esposa que instruir, unos hijos que instruir. Ahí donde aplicamos, ¿quieres ser un verdadero cristiano? Niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. O la esposa. Ahora los esposos van a estar contentos. Sus responsabilidades. Ellas también tienen responsabilidades en su casa, bíblicamente hablando. Hermanos, los que son hijos, ellos también tienen ahora responsabilidades de estar obedeciendo a sus padres, de no hacer su propia voluntad. Yo también lo experimenté. Yo experimenté llegar a Cristo aún siendo soltero, viviendo con mis padres. Y yo estoy seguro que mis padres pueden decir, ahora hay un cambio en él. Antes era desobediente, no hacía caso, rebelde. Y una vez que el Señor cambió mi alma, hubo otro hijo diferente. Hasta sorprendentemente agarraba el cuchillo y la pala sin que me dijeran nada. Y los sábados me iba al bajo a chapear todo el bajo. Yo solo, sin que nadie me dijera nada. Y a este que le picó. Ahora yo comprendí que yo también tenía deberes en mi casa, aún siendo joven, siendo hijo. Y negarme a mí mismo para obedecer a mis padres. Por ejemplo, los que son adolescentes y los que son hijos solteros todavía que viven en casa de sus padres. Ustedes deberían de obedecer a sus padres en las reglas que sus padres coloquen dentro de las 4 paredes. Por supuesto que sí, aunque no te guste. Si un padre dice, mire, aquí, después de las 10 de la noche, no hay nadie afuera. Todo el mundo durmiendo, por favor. Si tú vives ahí, no te va a quedar otra opción. Si eres cristiano, si quieres ser cristiano, niégate a ti mismo. Si quieres andar en la calle, ya no vas a poder. Ahora debes de obedecer a tus padres. Es ahí, como decimos nosotros, donde el puerco torció el rabo. Porque yo veo los jóvenes, hermanos, yo veo los jóvenes en las iglesias que están muy contentos con venir a las iglesias. En sus cultos de jóvenes, sus entretenimientos. Pero
Cuando revisas su vida de obediencia a sus padres, dejan mucho que decir. La pregunta es, ¿hasta dónde han entendido que el seguir a Cristo es negarse a sí mismo? Quiero ir a la fiesta con mis amigos, pero ahora mis padres me dicen, no vas a poder salir. Pero tengo 17. ¿Y qué? Obedece a tus padres. Hasta ahí podemos decir, hermanos, y en el trabajo. En el trabajo, ahora yo ya no puedo hacer las cosas incorrectas que hacía antes cuando no conocía al Señor. Ahora tengo que negarme a mí mismo. En otras palabras, el evangelio debe de afectar todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida. Y Jesús va más allá. Imagínate, por un momento, a una gran multitud siguiendo a Jesús. Y Jesús les dice, les voy a decir los requisitos para ser mis discípulos. Niégate a ti mismo y debes de estar dispuesto a morir por mí. Toma tu cruz y sígame. Esto significa que ellos iban a estar dispuestos a dar la vida por Jesús. Y con esas palabras, Jesús les estaba diciendo el destino probable que ellos iban a tener. Piensen en esto, ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia? En lo que hoy se escucha en las iglesias. Hoy usted va a las iglesias y usted escucha una invitación para que alguien sea un seguidor de Jesús. Usted escucha el sermón y siempre se va a hablar va a haber un bienestar para tu vida. Va a haber una prosperidad si tú buscas y sigues a Cristo. Tus problemas se van a solucionar. Todo está basado en el bienestar del hombre. Si buscas a Jesús, si te haces cristiano, todas las cosas van a ser buenas. Te va a ir bien. ¿Sabe cómo se llama eso? Hedonismo. El culto al hombre, al cuerpo. Pero aquí en el texto Jesús dice que sus seguidores iban a tener el mismo futuro que él. Van a morir. Van a morir. Por eso él dice al final, tome su cruz y sígame. ¿Para dónde iba Jesús? ¿Qué les acaba a Jesús de decir para dónde iba él? Para un camino de sufrimiento y de muerte. Sígame. Sígame. Hermanos, oigan este texto. Porque ninguno de vosotros o de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Será este el estándar que tienen cada uno de ustedes? ¿Yo? ¿De lo que implica seguir a Jesús? Hermanos, hay un camino angosto. Hay un camino angosto. En este camino angosto, usted no puede hacer muchas otras cosas que allá sí puede hacerlas. Pero Jesús advirtió en Mateo capítulo 7 que únicamente los que estén en ese camino angosto serán salvos. No hay otra. Usted tiene que tomar una decisión. ¿Quiero ser salvo? Lo que me espera es un camino angosto. Un camino bien trazado por la palabra de Dios. ¿Quiero vivir libremente? Puedes hacerlo. Pero debes de saber que el final de ese camino es la perdición, dice Jesús. Es el infierno. Ve la implicación de todo esto que estoy diciendo. Versículo 35. Lo tienen ahí, Marcos capítulo 8, versículo 35.
¿Lo tienen? Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? O sea, en otras palabras, él está diciendo, Cristo tiene tal valor que si ponemos en un lado, en una balanza, tu vida y Cristo, tu vida no vale nada. ¿De qué te va a valer ganar todo el mundo si vas a perder tu alma? Y esta alma la vas a perder por verdaderamente rechazar a Jesús y querer vivir tu vida como bien te da la gana. Y aún a consta de ser salvo. Imagínate que alguien entrara por ahí. Un loco. Con un arma. Y dijera, los que son cristianos, pónganse de pie porque hasta hoy vivieron. Yo estoy seguro que en su mente pensaría, mis hijos, mi mamá, mi papá, mi esposo. Le pasaría un montón de cosas a usted por la mente. Y al mismo tiempo, todo eso tiene que ponerlo en una balanza. Mis hijos, mi esposa, mi esposo, mi mamá o Cristo. Ahí veríamos quién verdaderamente es alguien que dice, he decidido seguir a Cristo a constas de dar mi vida. ¿Cuántos nos quedaríamos sentados en una silla si alguien entra por ahí? Y nos acobardaríamos. ¿O cuántos estaríamos dispuestos a decir, yo soy cristiano? Amo más a Cristo que a mis hijos, amo más a Cristo que a mi esposa, amo más a Cristo que a mi propia vida. Aquí estoy. Hermanos, eso lo están viviendo muchos cristianos ahorita mismo en otros países. Ellos sí verdaderamente han entendido las reglas de seguir a Jesús. Hasta la muerte si es necesario. Hoy las iglesias endulzan a los cristianos o endulzan a las personas diciéndole, no, es facilísimo. ¿Sabe qué es seguir a Cristo? Levanta tu mano y repite una oración. Ya. Jesús te ama tal como eres. Qué fácil. Esas personas que levantan su mano, repiten una oración, no son capaces ni siquiera de negarse a sus propios deseos pecaminosos muchas veces, pero creen que ellos están dispuestos aún a tomar su cruz y seguir a Cristo. No sé si me entienden lo que quiero decir. O sea, no es tan fácil seguir a Jesús. Hermanos, y esa determinación trae consecuencias, porque dice el versículo 38, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Yo conozco personas que no dejan el catolicismo romano, de donde venimos, no lo dejan, saben la verdad, pero no lo dejan para que sus padres no se sientan mal. Para que sus padres no se los eche encima como enemigos. Yo conozco personas así. A ellos es lo que se refiere en el versículo 38. El que se avergüence de mí, yo me voy a avergonzar de ustedes. ¿Cuántas personas no siguen a Jesús porque temen a otras personas? Oiga, y no, ni siquiera bajo la pena de muerte. No, no está en juego la muerte física. Es simplemente el qué va a decir fulano, mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa.
Y aún así no son capaces de decir, para mí vale más Cristo. Pero se creen cristianos. A esas personas no le marcaron la cancha bien. No saben las reglas del juego. Eso es como que me pongan a mí a jugar fútbol americano. No entiendo nada. No sé las reglas. Me meten a jugar, pero no sé a lo que voy. Así son muchas personas que supuestamente entran al cristianismo y no saben ni siquiera las reglas del juego. Las reglas del juego, dice Jesús, debes de negarte a ti mismo, debes de estar dispuesto a morir por mí, y si no, ni siquiera vengas. Ni siquiera vengas. No calificas. ¿O me estoy equivocando? Pero nos han vendido otra forma muy diferente de vender el evangelio, como si hubiésemos sido capacitados para vender algún producto, que necesitamos como tratar de hacerlo lo más potable posible para la gente. No, Jesús no lo hizo potable. Él marcó la cancha. Si usted no está dispuesto, ni siquiera venga, no se meta. Como diría mi papá o mi mamá, no se meta en camisa de 11 varas. Quédese queditito ahí. Nada vas a venir a hacer aquí. Nada. Imagínate a mí que me inviten a una final de un juego de fútbol americano. Que me pongan todo el uniforme y me dicen, vamos. Yo estoy seguro que a los 3 minutos la gente que está ahí está diciendo, ¿y este qué vino a hacer? A estorbar. Es uno menos. ¿Sí o no? Hermanos, eso es lo que se le debe de decir a la gente. Sí, la única salvación para tu vida es venir a Cristo. Pero te va a costar todo. Aún tu propia vida. Y si no estás dispuesto, ni siquiera te metas. Quédate mejor donde estás. No vaya a ser que venga a hacer el ridículo más bien. Hermanos, Dios ha hablado el día de hoy. Su palabra ha sido leída. Y yo quiero hacer estas conclusiones. Mi amigo, mi amiga, niños que están en este lugar, escúchenme. El seguir a Jesús no debe ser tomado a la ligera. No puede ser tomado a la ligera. Jesús nunca lo dijo de esa manera. Los apóstoles tampoco. Seguir a Jesús no puede ser tomado a la ligera. Hay restricciones y condiciones que debes de pensar primero. Yo no sé por qué en las iglesias hoy la idea es que alguien tome la decisión sin pensar, nada más así, envuelto por la emoción. Yo quiero que tú digas, voy a seguir a Cristo. Jesús lo hizo completamente al revés. Siéntate primero, piensa, analiza y luego toma una decisión. Seguir a Jesús no puede ser tomada a la ligera. No debes de jugar a ser cristianos. Y déjenme leerle este texto que está en Lucas, capítulo 14, versículo 26 al versículo 33. Oigan a Jesús. Comparen a Jesús con los predicadores de hoy en día, donde después de una música suave y de algunas palabras bonitas, quieren que las personas de forma rápida, sin pensar, sin analizar y sin meditar, tomen la decisión de seguir a Jesús. Vean cómo Jesús hizo lo contrario. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y si lees el contexto, había una gran multitud. Jesús se detuvo, se volvió para decirle estas palabras. Ustedes me vienen siguiendo. Está bien. Pero el de ustedes que no esté dispuesto a amarme más que a sus padres, que a sus madres, que a sus hijos, que a sus hermanas,
no es digno de mí. No puede ser mi discípulo. Verso 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Llega el versículo 28 lo que dice. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo necesario para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. O sea, Jesús está diciendo, el que quiere ser mi discípulo, siéntese, con cabeza fría, piense y calcule. Vas a tener que estar dispuesto a abandonar todos tus pecados, todas las cosas que te gustan, todo aquello que Dios dice que es malo, vas a tener que dejarlo a un lado. Vas a tener que sacar tiempo para orar, para leer la Biblia, para estudiarla, para congregarse fielmente. Vas a tener que ser parte de una iglesia, comprometerte con ella. ¿Vas a estar dispuesto o no? Tome la decisión antes. O piénselo antes de tomar la decisión de decir, quiero ser cristiano. ¿Qué diferencia, no? Yo creo que algo, hermanos, para terminar, que nos falta agregar cada vez que salimos a evangelizar, y yo estoy seguro que los hermanos que salen lo hacen perfecto, bien, es también advertirle a la persona, pero tiene un costo. Ser cristiano tiene un costo y debe de pensarlo muy bien, porque no es para todos. Si estás dispuesto con esto, entras en un pacto con Dios. Si no, ni te metas. Ni te metas. Y por el otro lado, hermanos, vivamos a la altura del llamado que hemos recibido de Dios. Tenemos una decisión hoy de obedecer aún más al Señor. Tomemos una decisión hoy. Señor, voy a obedecerte más. Hermanos, entreguemos esas áreas que yo sé que cada uno de ustedes, personalmente y yo, aún no hemos querido dar del todo. Recuerden que el texto dice que debemos de negarnos a nosotros mismos a tal punto de dar nuestra vida. Así que tomemos hoy la decisión de decir, Señor, en esta área que yo sé que me ha costado y que no he querido dar porque me gusta, Señor, ya, me rindo, no más. Es parte del negarnos a nosotros mismos para vivir más en santidad para el Señor. La pregunta para orar, ¿qué vamos a hacer? Hermano, ¿qué vas a hacer? Dios demanda hoy que obedezcamos su palabra de amarle más a Él que a nosotros mismos, que nos neguemos. Y a las personas, niños, que todavía no han llegado a Cristo, no tienes otra opción, solo Cristo te puede salvar, pero te va a costar tu vida. No vas a poder vivir tu vida como bien te viene en gana. Tus compañeros de colegio, tus compañeros de escuela, tus compañeros de universidad van a pensar muy diferente a ti y tú no vas a poder seguirles en su camino y debes de tomar una decisión. ¿Voy a seguir a Cristo y voy a tener que renunciar a todo eso, al mundo? ¿O vas a preferir al mundo que seguir a Cristo? Pero debes de pensarlo bien antes de venir a Cristo. Porque si vienes sin pensarlo, dice Jesús, va a ser como el hombre que construye o piensa construir y no termina. Y se van a burlar de ti.
No tienen otra opción, solo Cristo. Pero Él dice, te costará la vida. No vas a poder vivir como el mundo. No vas a poder pensar como el mundo, ni actuar como el mundo. Yo te aconsejo, te conviene. Te conviene. Porque como dice Jesús, al fin y al cabo, ¿qué recompensa vas a poder dar por tu alma? Te conviene vivir para Cristo. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Concédenos obedecerte, Señor. Concédenos recordar de que tú demandas de nosotros que nos neguemos todos los días a nosotros mismos para hacer tu voluntad, aun cuando tu voluntad conlleve sufrimiento para nosotros. Señor, concédenos una fe firme, fuerte, genuina, de estar dispuestos incluso a dar nuestras vidas. Señor, aquellas personas que han estado entre nosotros, que han escuchado tu palabra y no te conocen, sálvales. Sálvales, pero que ellos tengan muy en claro a lo que se van a enfrentar, a los requisitos para poder ser salvos, de que con Cristo es todo o nada. Señor, ten misericordia. Transforma sus corazones como lo has hecho con nosotros. Y a nosotros danos valentía para vivir una vida cristiana que sea digna de nuestro Señor Jesucristo. Y perdónanos por la vida tal vez mediocre que hemos llevado. Perdónanos por la vida tan superficial que hemos llevado como cristianos. Y muchas veces no somos capaces de abandonar ese viejo hombre que hay en nosotros, esa vieja naturaleza. Aún seguimos acariciando el pecado. Concédenos en tu gracia vivir para ti, Señor. Negarnos más a nosotros mismos y que Cristo reine en nuestra vida. Y que podamos decir, como dijo Pablo, verdaderamente ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí, Él gobierna. Él es el que me dice qué debo de hacer y a dónde debo de ir y cómo debo de vivir. Concédenos esto, Señor, para tu gloria y para tu honor, Señor. Porque Cristo lo merece. Él dio nuestra vida por nosotros. Permítenos vivir para Él, Señor. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios primero, nos vemos el jueves, si Dios así lo permite. Amén.